Los Global Using son una característica nueva de C# 10 que nos permite escribir código de una manera más limpia y mantenible. Para entender cómo funciona esta nueva característica, vamos a crear dos proyectos. El primero usando una versión anterior a C# 10 y luego una versión con C# 10 para que veamos las diferencias. Para esto vamos a crear un nuevo proyecto usando Visual Studio. Vamos a crear una aplicación de consola. Le damos a nuevo. Aplicación de consola. Siguiente. Y aquí el nombre del proyecto le vamos a poner antes de C# 10. Pero no podemos poner símbolos. Vamos a poner simplemente antes. Ya sabemos que este es como se hacía antes de la versión de C# 10. Y en el nombre de la solución vamos a ponerle global. Le damos a siguiente. Y como vamos a usar una versión anterior a C# 10, podemos seleccionar .NET 5 o .NET Core 3.1. Como es lo mismo en este caso, voy a seleccionar .NET Core. Vamos a crear. Y listo, aquí tenemos nuestro proyecto perfectamente creado. Si le damos a correr, vemos que lo único que hace es imprimir un mensaje en consola. En este caso es Hello World. Y si nos fijamos, es demasiado código para simplemente imprimir un mensaje en pantalla. Vemos que estamos usando un using, namespace, una clase y un método. El método main es el que nos permite imprimir en consola Hello World, como vemos aquí. Si nosotros eliminamos este using system, automáticamente vamos a tener un error, porque es obligatorio usar un using system para hacer referencia a que queremos usar de consola el método writeLine. Aquí es donde entra la nueva característica llamada Global Using. Para esto vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a seleccionar, agregar nuevo proyecto, aplicación de consola también. Y vamos a escribir ahora, es decir, ahora con C# 10. Le damos a siguiente. Y como vamos a usar las características de C# 10, vamos a seleccionar .NET 6. Le damos a crear. Y listo. Tenemos nuestro proyecto de C# 10 usando Global Using. Entonces, aquí vamos a seleccionar nuestra aplicación que creamos ahora, es decir, la versión con C# 10. Le damos a correr y vemos que tenemos exactamente el mismo resultado, pero con una sola línea de código. Esta línea que está aquí es simplemente un comentario. Lo vamos a eliminar. Y vemos que igual que en la versión pasada, estamos usando un console writeLine que nos permite escribir un mensaje en pantalla. Pero aquí no nos muestra un using system, sino que simplemente se utiliza la funcionalidad. Aunque en esta parte no la veamos, sí lo estamos usando. Lo que pasa es que ahora se pone en otro lugar. Si nosotros vamos aquí a mostrar todos los archivos y vamos a nuestro proyecto ahora, vamos a OBG, vamos a debug.NET 6, vemos que tenemos una carpeta llamada como nuestro proyecto ahora, seguida por .global using. Entonces, aquí podemos ver que efectivamente estamos usando los using. Si nos fijamos, como estamos usando el método de console writeLine, estamos efectivamente usando system using system. Por eso se nos pone en esta forma, blanco. Y tenemos esto que están en gris, que están importados, pero que por el momento no se están usando. Y esto es generado automáticamente. Si nosotros lo borramos, guardamos y vamos a recompilar, vemos que se crean automáticamente. Es decir, que si queremos modificar algo, no lo podemos hacer desde aquí. Esto se genera de manera automática. E incluso, si ese archivo lo eliminamos y recompilamos, vemos que automáticamente se nos crea. Ahora, una pregunta obvia es, ok, pero mi programa solamente muestra un mensaje en pantalla. Yo no necesito tener todo esto. ¿Cómo lo elimino? Ya que si lo elimino así y vuelvo a correr, me lo crea. Bueno, es muy sencillo.
Para eso vamos a nuestro proyecto. En este caso es ahora. Aquí tenemos varias opciones para modificar este comportamiento. Si nosotros queremos usar Char 10, pero específicamente esta característica no nos interesa, la podemos eliminar. De esta manera, eliminando esta línea o escribiendo disable. Si eliminamos y compilamos, vemos que tenemos un error. Este error es porque ahora nuestro programa sí necesita que nosotros de manera explícita importemos un using system. Y una vez importado, funciona correctamente. Ahora, supongamos que no queremos eliminar esta característica. Pero lo que sí queremos es controlar qué importamos y qué no. Es muy sencillo. Para eso, creamos un item group. Dentro del item group, usamos la etiqueta using. Y dependiendo de lo que queramos hacer, si queremos agregar o eliminar, usamos, por ejemplo, remove para eliminar. Entonces, si yo en remove voy aquí a Global System y, por ejemplo, quiero eliminar este system.linkQ y lo pego aquí. Ahora vamos a compilar y vamos a ver que este se va a desaparecer. Correcto, se desaparece. Incluso no tenemos ni siquiera que recompilar, sino que lo hace de manera automática. Vamos a eliminar este, por ejemplo. System. Guardamos y vemos que se elimina. Esta es la manera de modificar este archivo global using, que se genera de manera automática. Otra característica muy importante de los global using es que podemos crear un archivo que contenga todos los using que queremos usar y acceder a ellos desde cualquier parte. Por ejemplo, vamos a crear una nueva clase. La llamaré MissUsing. Y aquí en MissUsing yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a eliminar todo y voy a decir que yo quiero crear un using global. Entonces escribo global using system. Y aquí en la configuración de nuestro proyecto, yo le puedo decir que elimine system. Le doy a guardar. Aquí nos elimina system. Pero si nos fijamos y vamos a nuestro programa, no tenemos ningún error. Incluso si ejecutamos, vemos que todo funciona correctamente, ya que nosotros declaramos nuestro using system de forma global. Es decir, solamente declarándolo en este archivo, podemos acceder a él mediante cualquier otro archivo. Otra cosa que no vimos es cómo remover, cómo agregar un nuevo system. Por ejemplo, si vamos aquí a la configuración de nuestro proyecto, aquí vimos cómo podemos remover referencias de estas que se generan aquí en nuestro archivo automático, pero no vimos cómo agregarlas. Agregarlas es muy sencillo. Es lo mismo, usamos using, include y escribimos la que queremos agregar. Por ejemplo, vamos a agregar una que no existe, solamente para que lo veamos de ejemplo. La única diferencia es la palabra. Si queremos remover, usamos remove. Y si queremos agregar, usamos include. Si vamos aquí, si guardamos, vemos que se nos agrega directamente. Entonces, aquí vimos las ventajas y las características que tenemos al trabajar con los global using. Vimos que podemos de esa manera agregar o eliminar referencias en este documento global using que se genera automáticamente mediante la configuración del proyecto y siempre fijándonos que tengamos el implicit using activo usando un item group, usando using remove si queremos eliminar una referencia o usando include si queremos agregarla, y también tenemos la opción de crear nosotros un archivo
que contenga todos los using que vamos a utilizar. Estos using van a ser accesibles desde cualquier parte de nuestro programa, siempre y cuando antes del using usemos la palabra global. Se recomienda que si vamos a usar varios, los tengamos en un solo archivo. Y esto es todo lo que tenemos que saber de esta nueva característica de C# 10, los global using. Nos vemos en un próximo video. Pero aquí no nos muestra un using system. Otra manera de trabajar otra manera de trabajar